El siguiente programa de opinión contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. RCR presenta Aquí se habla libertad con Pedro Urruchurtu. Muy buenos días, amigos. Bienvenidos a otro Aquí se habla libertad, como todos los jueves, acompañándoles por la señal de radio Caracas Radio. Un gusto, como siempre, estar en contacto con ustedes. En la dirección general de la estación Jaime Nestares, en la gerencia de producción Willy Zarcaya, en la producción Justo Navarro y Carla Sons, en los controles José Gregorio González. Y ya saben, además, que podemos estar en contacto a través de las múltiples opciones que ofrece RCR en su canal multimedia, en YouTube, en Twitter, en Periscope, @RCR750. También pueden seguirnos a través de www.rcr750.com. Bien, aquí estamos de regreso. No sé si me escuchan. Yo sí. Hola, Chris. Estamos de regreso en Aquí se habla libertad, problemas técnicos, problemas de conexión, pero bueno, aquí estamos de regreso. Y bien, vamos a entrar de una vez en materia. En esta oportunidad me acompaña y me honra además muchísimo con poder conversar con él. Como siempre es un lujo poder contar con sus palabras, sus ideas. Es el embajador Diego Arria, con una vastísima experiencia en el ámbito diplomático, en el ámbito político. Fue presidente del Consejo de Seguridad de la ONU, fue embajador de Venezuela en la ONU, gobernador del Distrito Federal, pero además siempre muy claro y siempre preciso. Bienvenido, embajador. Gracias por acompañarnos. No, amigo suyo y amigo de Radio Caracas, ¿qué te parece? Así es, así es. Gracias por acompañarnos. No, un gusto para mí, Pedro. Embajador, quiero comenzar, son muchos los temas, pero hay uno que, digamos, desde hace algunos días ha cobrado muchísima fuerza. Digamos, es un planteamiento que tiene mucho tiempo, pero que en los últimos días ha cobrado fuerza a partir de lo que fue el mensaje de Juan Guaidó en el marco de la Asamblea General de la ONU, más no en la Asamblea General de la ONU, como bien usted lo ha aclarado en varios lugares, y que tiene que ver con la invocación del principio de responsabilidad de proteger. Yo quiero comenzar por allí porque a mí me gustaría saber, uno, su opinión, sobre todo, más allá del principio, que digamos ya la gente más o menos sabe de qué trata y cómo va, sino en cuanto a lo que significa que la ONU se meta en esto, ¿no? Es decir, llevar el tema Venezuela a la ONU a partir de este principio. Y me gustaría que esa fuera su reflexión inicial en esta primera parte. Pues desgraciadamente no es así ni será así, porque la responsabilidad de proteger, y yo sé que tú lo haces como por bondad a tus oyentes, porque sé que conoces muy bien el tema. Esto es un principio de un acuerdo político, moral, que tomó las Naciones Unidas en el 2005. Yo creo que un poco como un propósito de enmienda por las barbaridades que permitió en Ruanda, que permitió en Bosnia, que permitió en Somalia. Pero evidentemente que invocar algo así es igual que yo invoco la Carta de las Naciones Unidas. Yo incluso, Pedro, ahorita estoy escribiendo un capítulo sobre el tema de Bosnia y encuentro
que los miembros del Consejo Permanente no querían nombrar la palabra genocidio en Bosnia porque pensaban que los podría comprometer. Y eso viene del año 1948, donde se decía que el genocidio era el crimen de los crímenes. Y sin embargo, no es obligatorio, no basta con invocarlo. Y lo único positivo que me parece es que se dio una luz verde. Es como decirle al mundo, mire, aquí estamos en una situación, estamos en manos de criminales de lesa humanidad. Aquí pues, vengan y ayúdenos de todas las maneras que ustedes encuentren posible. O sea, sí se le da una luz verde. Evidentemente, para esa luz verde no será la comunidad internacional, pero eventualmente, y ojalá pudiera ser una alianza de países, como que siempre que los Estados Unidos formen parte, Pedro, porque la comunidad internacional para mí está reducida hoy en lo que respecta a nuestro futuro a los Estados Unidos. Así es. Y esto es muy importante porque hay una discusión, embajador, que tiene que ver con respecto al principio de la responsabilidad de proteger. Digamos, hay una separación de la invocación del principio aplicado en el marco de la ONU, pero hay también quienes afirman que se trata de un principio universal, como los derechos humanos, y que, digamos, la actuación de la comunidad internacional, llámese Estados Unidos, llámese, digamos, veámosla unilateralmente o multilateralmente, individual o colectiva, podría basarse en este principio sin que necesariamente pase por la ONU. ¿Cuál es su opinión frente a esta argumentación que justificaría el hecho de actuar porque el costo de no actuar sería más alto y probablemente llevarlo al seno de la ONU, el Consejo de Seguridad, el veto de China y Rusia podría ser demasiado burocrático, engorroso y hasta perjudicial? Entonces algunos piensan que, por ejemplo, llevarlo al terreno de la OEA o del TIAR y pensar que invocando este principio podría utilizarse algún tipo de acción. ¿Cómo ve usted esta posibilidad? Fíjate, en el pasado, cuando se ha aplicado o se ha utilizado el principio de la responsabilidad de proteger, recuerdo Libia fue un caso donde se aprobó y se aparece mencionado en la parte resolutiva. Sin embargo, luego, a partir de eso, por ejemplo, Rusia y China dijeron, este principio está equivocado, lo que están haciendo es utilizarlo para invadir países, o sea, invocar la protección y la asistencia humanitaria, con el fondo lo que quieren es desalojar a un régimen, y de ese momento se convirtieron en los adversarios de esa política. Esa es la verdad. Ahora, tú no puedes invocar la responsabilidad de proteger e ir al Consejo de Seguridad, donde no tenemos la menor posibilidad, pero no podemos olvidar que cuando Irak invadió Kuwait, el presidente Bush de los Estados Unidos, que podía haberlo hecho solo con las Fuerzas Armadas de su país, armó una alianza de 34 países formidable y sacaron a palos a Hussein. O sea, una alianza de los que tengan la voluntad. Los americanos llaman the alliance of the willing. Bueno, en Venezuela fue una alianza que fue Brasil, Colombia, Surinam, Guyana, países limítrofes nuestros con los Estados Unidos y otros. La ventaja que tiene las alianzas es que no limita a la región, no tienen que ser de América Latina, pueden ser europeos, puede ser Alemania, Inglaterra, etc. O sea, esto sería evidentemente una probabilidad que podemos tener en consideración. Así es. Usted ha insistido en muchas ocasiones, embajador, yo lo he escuchado, lo he visto, usted ha insistido mucho en la idea de que el ámbito de solución del conflicto venezolano debe ser regional y no visto desde el punto de vista, digamos, mundial o en el seno universal de una organización como la ONU. Sin embargo, esto no es excluyente de, digamos, de acciones, por ejemplo, contra aliados del régimen Irán, en fin, ¿no? Todos los que sabemos que son los sospechosos habituales. Pero que el núcleo de la acción debería ser regional. Y, por ejemplo, a partir de la OEA, donde podríamos partir del hecho que tenemos, digamos, mejores aliados o más cercanos y menos burocracia, podría ser mucho más fácil encabezar algún tipo de acción de este tipo. ¿Cómo queda esta opción, ¿no?, de la responsabilidad de proteger en un ámbito regional, por ejemplo, con el TIAR? Que mucha gente a veces tiene la duda de realmente si el TIAR, o sea, ¿qué falta hacer para que porque además usted acaba de tocar un punto clave acá, es un tema de voluntad, es decir, más allá de los principios que existan. Entonces,
¿cómo manejar esto desde el punto de vista del liderazgo en un momento en el que pareciera que sobre todo la región tiene algunas dudas con respecto a la conducción política, ¿no? Fíjate, es cierto, yo durante mucho tiempo, la gente le gustaba hablar de tableros, y yo decía, yo prefiero el tablero venezolano. Es igual que cuando hablaban de la Iglesia Católica, yo decía, yo prefiero el tablero de la Iglesia Católica venezolana que el del Vaticano, donde se ven otro tipo de intereses globales que acaban muchas veces perjudicándonos a nosotros o no ayudándonos. Igual en el caso regional. Pero tú has señalado algo, el valor de nuestras acciones, para ponerle un término crematístico, hace un año es muy distinto al que tenemos hoy en día. Es una depreciación. Nosotros no solamente sufrimos una devaluación de nuestra moneda, sino una devaluación terrible del liderazgo político venezolano. Y eso, por supuesto, nos cotizamos muy bajo en el mercado. Entonces, la confianza, la credibilidad que puede haber en que nosotros seamos capaces de rescatar nuestra libertad y qué vamos a hacer nosotros con nuestra libertad es un punto considerable. Muchos países comienzan, por ejemplo, tal vez yo insistía mucho en lo regional, Pedro, por un tema. Yo vi cómo se manejaban los europeos en el caso de Somalia, en el caso de Bosnia, en el caso de Yugoslavia especialmente, y me di cuenta que son la misma actitud que tienen hoy en día sobre Venezuela. Conversen, siéntense, negocien, como evidentemente no sufrían el problema. Y vi que si en el medio de Europa eran capaces de matar a 200.000 yugoslavos, bosnios, y desarraigar a 1 millón de personas y violar a 20.000 mujeres, si eso pasaba a 2 horas de París o a 2 horas de Londres, imagínate lo que les preocuparía o no que esto sucediera en Venezuela, que es lo que está planteado en este momento, donde tenemos al señor Borrell, que más que el señor Borrell es el gobierno de España, el gobierno socialista de España, es la tripleta, los pondré en el orden correspondiente, Rodríguez Zapatero, Sánchez, Pedro Iglesias, en el cual Borrell es el instrumento y sigue en el fondo burlándose de la Comunidad Europea porque actúa como un agente ejecutor de la política del gobierno socialista de España y no como el ministro de Relaciones Exteriores de la Unión Europea. Así es. Usted acaba de conectar esto con justamente la pregunta que quería hacerle a continuación, que es cómo juega Europa en todo esto, ¿no? Porque, digamos, pareciera en este momento que hay como 2 visiones con respecto a Europa. La visión del señor Borrell y la visión de la Europa institucional a partir de sus diferentes instancias, de las cuales Borrell forma parte como el alto representante de la diplomacia de Europa, pero que pareciera que en el seno de los países europeos, bueno, la posición de Borrell no necesariamente es la que predomina. Entonces aquí lo que pareciera es que Borrell se está valiendo de su posición y de su cercanía al gobierno español. Fue parte del gobierno español previamente, antes de su cargo, para intentar, utilizando la posición de un miembro de la Unión Europea, justificar una especie de salvavidas al régimen. ¿Cuál cree usted que va a ser la respuesta de Europa? Hoy vimos cómo incluso en el Parlamento Europeo ya están pidiendo interpelarlo la próxima semana por su actuación, que algunos catalogan de clandestina, de incógnita. Ayer escuchábamos a Enrique Capriles decir que no fue incógnita y que más bien fue atendiendo la invitación de Maduro, lo cual creo que es hasta peor, porque están reconociendo la invitación que hace un régimen al cual se supone Europa desconoce desde hace 2 años. Entonces, ¿qué puede pasar en Europa con esas contradicciones? Porque pareciera que Europa pues, se aleja de una posibilidad real de una solución, digamos, de presión sobre el régimen venezolano. Fíjate, Pedro, la primera consideración que yo haría es la siguiente. Nosotros, desde la época de Adolfo Suárez, Felipe González, Aznar, etcétera, España era el interlocutor representativo, legítimo de América Latina. Cualquier problema que tenía Europa, al primero que consultaba era España. Desgraciadamente, ahora cuando consultan España, tenemos a una España convertida en un compañero útil o un cómplice útil del régimen venezolano, manipulado por Pablo Iglesias, por Rodríguez Zapatero, por Sánchez y ahora por el señor Borrell. O sea, la Comunidad Europea ya no puede confiar en que su representante ante América sea España. Yo creo que ese va a ser el primer resultado de esta aventura, porque es una aventura que ha hecho Borrell
Incluso veo en la carta de Borrell, donde él un poco pide excusa a la comunidad, dice que él vino atendiendo la solicitud de Juan Guaidó y dice presidente del grupo del G4 y de la Asamblea. O sea, a pesar de que todos los países de la Unión Europea, salvo dos, no reconoce el gobierno de Guaidó, él habla de él como presidente del G4. E incluso la misión que acaba de estar en Venezuela habla de Guaidó como presidente de la Asamblea. O sea, a pesar de que tantos países lo reconocen, ellos se niegan. O sea, es una demostración clarísima. Y los dos funcionarios que mandó Borrell fueron dos diplomáticos españoles. O sea, el abuso que ha hecho el gobierno español, la extralimitación de Borrell, pero te repito, no es Borrell. Borrell es un instrumento. Es la tripleta española que yo te estaba mencionando. Así es el regreso de Zapatero, pero con otra cara. Y además utilizando todo el paraguas de la Unión Europea, lo cual es más vergonzoso todavía, ¿no? Y sería incluso más vergonzoso si la Unión Europea lo permite. Pero bueno, al final... Eso está por verse, eso está por verse. Tú has visto las declaraciones de Alemania, por ejemplo. Estoy seguro que las de Francia serán distintas también. O sea, yo creo que en el fondo ha resultado positivo, porque la visión de España, de la Unión Europea, sería que en Venezuela en 6 meses solventamos todos los problemas, no hay muertos, no hay ajusticiamiento, no hay asesinato, no hay tortura, pero sí hay un proceso electoral. Curiosamente, no me lo has preguntado, pero conociéndote sé que lo tienes en mente. Venezuela, de los 4 partidos que gobiernan interinamente, 3 son socialistas, 3 son del mismo partido del gobierno español, y no he oído a ninguno de ellos pronunciarse. En el fondo, yo entiendo que uno de ellos, a voluntad popular, resulta muy difícil pronunciarse, incluso el mismo Guaidó, que es de voluntad porque su jefe político está de huésped en la embajada española. Eso hace que incluso tengan como rehén al propio gobierno interino, es un rehén del gobierno español. Así es. Y además, aquí quiero remitirme al documento que usted, junto a otros venezolanos, también me incluyo, suscribimos más de 200 personalidades de Iberoamérica, digamos, repudiando esta gestión a espaldas de Europa y, por supuesto, a espaldas de los venezolanos, de la cual todavía creo que hay mucho por saberse, que apenas sabemos lo mínimo y ya de por sí es vergonzoso. Pero justamente ayer yo mencionaba en una entrevista que el hecho de que en ese documento no participe ningún miembro del interinato refleja que dentro del interinato probablemente hay muchas posiciones que están a favor de las gestiones de Borrell y no se atreven a repudiar a Borrell, más allá de un tema de partido o de ideología, es más por un tema de convicción en que esa tesis es la correcta y que obviamente por eso no se van a enfrentar a Borrell, porque entienden perfectamente que eso sería renunciar a una ruta en la que siguen insistiendo y que pasa por exigirle condiciones al régimen que hasta hace nada fue acusado de crímenes de lesa humanidad en un contundente informe de una misión independiente de verificación. Entonces, también puede ir por allí el análisis, ¿no? Sí, a eso se le suma el hecho de que están respondiendo a intereses de solidaridad partidista y no a intereses nacionales del rescate de la libertad en Venezuela. Fíjate que el propio informe de la misión de verificación de los hechos en Venezuela tendría que ser el instrumento para que Guaidó y compañía le hubiesen respondido a Borrell. Es decir, no, ustedes no se están dando cuenta de que son criminales de lesa humanidad. ¿Cómo usted piensa que en 6 meses usted va a solventar? Usted está diciendo, quieren contribuir a blanquear la narcotiranía venezolana, que ahora ya no es simplemente de narcos, ni los persiguen los Estados Unidos, no, los persigue el mundo a llamarlos criminales de lesa humanidad. Entonces, yo te diría, es un momento triste, incluso para la militancia de estos partidos nuestros, que sus directivos no se pronuncian. Y es terrible que el propio presidente encargado, Guaidó, no lo haga de una manera clara y determinante, te repito, por esa condición de que son rehenes de España al estar hospedados en la embajada española. Yo lo lamento, pero esa es la realidad. Así es. Ahora, embajador, yo quería preguntarle a propósito de la misión independiente de verificación y de este informe,
que, como yo he dicho en otros lugares, lamentablemente, el informe obviamente es muy contundente y muy útil, pero lamentablemente confirma algo que la realidad ya se había encargado de confirmar hace mucho en Venezuela, el día a día. Y quizás ese es el drama de la comunidad internacional, ¿no? Que siempre llega tarde, y llega no solo tarde, sino que insiste en utilizar una terminología que ya quedó insuficiente o ya resulta insuficiente para poder comprender lo que pasa. Es decir, todavía mucha gente en Venezuela habla de dictadura, cuando esto desde hace mucho trascendió a los conceptos tradicionales de la ciencia política. Pero a los efectos del informe y su utilidad para seguir denunciando lo que representa el régimen venezolano, ¿usted cree que este informe genere realmente consecuencias duras contra el régimen? Y no me refiero a la Corte Penal, que todos sabemos que por ser otra burocracia no es algo tan inmediato, como sobre todo cuando no es un informe vinculante, pero a los efectos de que los países actúen, ¿usted cree que este informe obliga a que haya un mayor compromiso de los estados a los efectos de lograr algún tipo de solución y ser una línea roja? Lamentablemente, Pedro, no lo veo. No lo veo así. Incluso si tú tomas como muestra la reacción de la Comunidad Europea hasta ahora, esperamos que cambie, te darás cuenta que son un grupo importantísimo de países en el mundo que no están dispuestos a levantar un dedo por ponerle encima un dedo a este régimen. Y por eso es que usted decía antes que para mí la comunidad internacional está limitada a los Estados Unidos. Y si los Estados Unidos no toman alguna acción, ningún país va a tomar otra acción distinta, que no sea la declarativa. Y este informe, yo lo veo, fíjate, yo decía que para mí el informe es más importante para los venezolanos, para nosotros mismos, que para la comunidad internacional. Yo he oído algunos que dicen, no, eso lo sabíamos, no sé qué, no lo sabían. Si los venezolanos, yo aspiro, hubiesen sabido cómo torturan, abusan, las cosas atrozas que venezolanos le hacen a otros venezolanos, militares, policiales, judiciales, yo me imagino que reaccionarían de una manera más indignada y por lo menos lo expresarían no tirando piedras, pero sí lo harían como y no los veo. Entonces, yo creo que es un proceso educativo a los venezolanos. Y segundo, yo aspiro que sí tenga una reacción fuerte dentro de esa comunidad policial, militar y civil, de que se vean en ese espejo. Porque los jefes de ellos, los jerarcas, que ya están enriquecidos, ya tienen que haber negociado su salida eventual. Pero ellos no. Ellos van a cargar con todas estas consecuencias de ser perseguidos por narcos, de ser perseguidos por criminales de lesa humanidad. Así lo veo. Así es. Bien, embajador, ya tenemos que despedir, lamentablemente. Sin embargo, no quiero despedir sin preguntarle por su opinión sobre el debate, el primer debate entre Trump y Biden esta semana en los Estados Unidos. Una breve reflexión sobre sus apreciaciones de este tema, que además fue muy polémico, ¿no? Comenzando por la gran pregunta si eso realmente fue un debate o no. Yo, tan pronto terminé el debate, hice un tweet que decía, me pareció un escenario deplorable, horrible y vergonzoso para los Estados Unidos. Sigo pensando eso para ambos, para la organización. Y de debate no tuvo nada. Yo creo que toda la crítica en el fondo de los Estados Unidos lo está diciendo de esa manera. Pedro, mil gracias por tenerme. Tú sabes que te quiero mucho y te respeto y admiro lo que un joven como tú ha logrado hacer y lo que te toca por hacer. Un abrazo. Muchas gracias, estimado embajador. Es recíproco y aquí hay muchísima admiración y ejemplo a seguir. Así que gracias por siempre su buena disposición, por siempre estar allí. Y seguimos en contacto. Seguro nos volvemos a conversar pronto por acá en esta tribuna. Hola, un abrazo. Claro que sí. Bien, amigos, vamos a una pausa. Ya regresamos con más de Aquí se habla libertad. Usted escucha Aquí se habla libertad con Pedro Urruchurtu. Síganos en Twitter en @RCR750, la radio que se ve. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. En Global Therap seguimos comprometidos con tu rehabilitación física, te ayudamos a recuperarte de tu postoperatorio y en el alivio del dolor.
Búscanos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso Nivel Empresarial 2 a través de Twitter e Instagram o llámanos al 0412-256-1104. Y no olvides lavarte las manos con agua y jabón y cumplir con el distanciamiento social. Global Therap y despídete del dolor. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Informe RCR presenta titulares. La Comisión Venezolana para la Justicia Penal Internacional pidió al Parlamento Europeo evaluar y pronunciarse sobre las declaraciones de la fiscal de la Corte Penal Internacional, Fatou Bensouda, respecto del estatus del examen preliminar de la situación en Venezuela. La diputada Dignora Hernández, integrante de la fracción 16 de julio, resaltó el papel que están jugando en este momento las protestas en todo el país por la falta de agua, electricidad, gas y gasolina. Venezuela hoy lucha en la calle por la dignidad, por su dignidad. Y en este sentido es importante señalar que el régimen, este sistema criminal ha lamentablemente enfrentado nuevamente esta protesta con el retardo procesal, el ruleteo judicial y con los tratos crueles, inhumanos e indignos, tanto a abogados como a detenidos y a familiares. Más de 5 días, por ejemplo, habló por el Estado Yaracuy, de los imputados y de sus familiares y abogados a las afueras del circuito judicial, sin acceso a agua, a baños, sentados en el piso. Se emiten órdenes para prueba de COVID para los imputados, pero no existe un lugar donde le puedan hacer estas pruebas. La abogado y defensora de los derechos humanos, Tamara Suju, denunció que el DGCIM dio la orden a todos los funcionarios del Distrito Capital de infiltrarse en la cotidianidad de los ciudadanos. Esta orden consiste en salir a la calle vestidos de civil en lugares comunes, según detalló Suju. La orden consiste en, si se ve algo extraño, en neutralizarlo. Entre tanto, Josep Borrell, alto representante de las relaciones exteriores de la Unión Europea, podría rendir explicaciones ante el Parlamento Europeo por la misión que envió días pasados a Caracas para reunirse con políticos y representantes de la sociedad civil. En internacionales, la Unión Europea comenzó una revisión en tiempo real de la vacuna experimental de AstraZeneca y la Universidad de Oxford para el COVID-19. El gobierno italiano estudia prolongar hasta el próximo 31 de enero el estado de emergencia por el nuevo coronavirus. Y en el mundo deportivo, el tenista serbio Novak Djokovic, número 1 del mundo, sumó su triunfo 70 en el Roland Garros ante el lituano Ričardas Berankis para avanzar a la tercera ronda de este torneo. 11:35. En Small Shop queremos que te sientas feliz y a gusto a la hora de hacer tus recetas favoritas. En Small Shop lo tenemos todo. Coberturas de chocolate, lluvia de colores, margarina, neva azúcar, harina, cacao, azúcar y mucho más. Small Shop tiene para ti cortadores de tortas, torteras desmontables, bomboneras, bases giratorias y todo lo que un repostero necesita en tiempos modernos. Además podrás conseguir las chucherías importadas más ricas. Es Small Shop. Te esperamos en Chacao, en la avenida Cecilio Acosta. Small Shop, la casa perfecta de la repostería. Con envíos a nivel nacional, síguenos en Instagram en @smallshopca. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana. De lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. RCR 750 AM. Porque lo bueno une.
Les estamos presentando Aquí se habla libertad con Pedro Urruchurtu por rcr.tv, la radio que se ve. Bien, amigos, y estamos de regreso en Aquí se habla libertad. Le doy la bienvenida a mi próximo invitado, que también es un lujo, un honor tenerlo acá, Orlando Avendaño, periodista, escritor y además muy buen amigo. Bienvenido, Orlando. Pedro, un abrazo y un honor como siempre. No, gracias a ti. Acabamos de conversar con Diego Arria, con un poco su análisis de todo esto que está pasando. Obviamente su visión bastante, me atrevo a decir, más que pesimista, realista de lo que significa el Consejo de Seguridad de la ONU, las Naciones Unidas, el principio de responsabilidad de proteger y por supuesto qué esperar, ¿no? Y para él, y eso lo digo porque lo conecto con lo que quiero hablar contigo, para él cualquier solución del tema Venezuela, llámese como se llame, le pongan el nombre que le pongan, como principio, responsabilidad de proteger, acción mancomunada, lo que sea, pasa por Estados Unidos. Y por eso precisamente, bueno, entre los temas que quiero hablar contigo está eso, Estados Unidos. Para muchos, me incluyo, nuestro principal aliado al día de hoy y todavía, y hasta el 3 de noviembre, de allí esperemos que también siga siendo, pero hay mucho que analizar al respecto. Precisamente esta semana veíamos el debate presidencial, el primero de ellos, entre Trump y Biden. Había unas expectativas que este debate pareciera que no superó en muchos sentidos y más bien se generaron otro tipo de expectativas de ahora en adelante. Un poco tu opinión sobre lo que ocurrió el día martes, Orlando. Sí, bueno, existía la expectativa altísima de que el debate fuera un punto de quiebre, porque se esperaba a partir de las apariciones públicas del candidato del Partido Demócrata, Joe Biden, que la diferencia fuera abismal entre uno y otro, y había un temor alto por parte del Partido Demócrata de que el debate fuese letal para Joe Biden. Tú recordarás incluso Nancy Pelosi, la jefa de la Cámara Baja del Congreso, dijo en un momento que para ella no sería lo recomendable que Biden participara en el debate. Entonces y además había una reticencia, este debate está llegando tarde, y había una expectativa de que como Joe Biden había tenido episodios donde aparentemente le jugó muy mal la edad, y dada la agresividad de Donald Trump, la natural agresividad de Donald Trump, uno se esperaba que, bueno, en el debate lo que va a ocurrir es que Joe Biden va a colapsar eventualmente. Y no ocurrió. Por un lado tuvimos un Trump excesivamente agresivo, que quizá excedió un poco y abusó un poco de la táctica de ser agresivo. Y por el otro lado tuvimos un Joe Biden que supo, o no supo, sino que pudo contener la agresividad de Trump para mantenerse al menos de pie y elocuente durante todo el debate. No es que sobresalió, no tuvo grandes momentos. Yo creo que Trump logró arrastrar a Biden a su terreno. En eso fue un triunfo completo de Trump. Tú ya tenías a Biden usando completamente adjetivos ad hominem, ataques ad hominem, llamándolo payaso, llamándolo mentiroso, llamándolo racista. Y se desvió completamente del propósito tradicional de los debates, que es ver cuál es el panorama que va a ofrecer alguno de los dos candidatos para el futuro. No hubo eso. Entonces, en ese sentido, los americanos yo creo que no pudieron sacarle ningún tipo de provecho a este debate, más allá de ver un espectáculo, puro entretenimiento, además bastante desesperante, por hora y media, en que creo que al final no hubo un ganador claro. Es decir, tú ves CNN y por supuesto Joe Biden tuvo el 60% de respaldo de la audiencia, pero es Fox News y es lo contrario. Creo que en términos generales, mi apreciación es que Trump en el debate tuvo un mejor desempeño porque dominó el debate, pero no ganó porque no logró el objetivo. Sí, yo estaba leyendo un artículo brillante de este fantástico analista que es Karl Rove, donde él decía que sí, en parte, y muchos de los simpatizantes de Trump blandieron esto como la estrategia de Trump y como el posible triunfo de Trump, que es que Trump pudo llevar a Biden a darle la espalda a sus bases, ¿no? Por ejemplo, en el tema del Green New Deal,
que es una de las grandes propuestas del ala más izquierdista y más radical del Partido Demócrata, Biden la rechazó, dijo que él no la apoya. En el tema de defund the police, cuando tienes a los grupos más radicales del Partido Demócrata diciendo que hay que quitarle los fondos a la policía, Biden dijo él no, porque él no apoya eso. Entonces uno pudiera suponer, bueno, Biden está yendo en contra de sus bases, pero lo que dice Karl Rove es muy cierto, que es que esto genera una falsa esperanza, porque en el peor escenario, en el que Biden haya dicho que rechaza completamente a Alexandria Ocasio-Cortez o a Bernie Sanders, eso no va a provocar que Alexandria Ocasio-Cortez o Bernie Sanders llamen a votar por Trump o no llamen a votar por Biden, porque odian tanto a Trump que independientemente de lo que haga Biden, igual votarán por Biden. Lo que va a ocurrir, en cambio, es que el ala más radical, al ver que Biden es mucho más moderado, van a tratar de jalarlo con muchísima más rabia y más fuerza a esa postura completamente radical. Entonces es contraproducente. Creo que a grandes rasgos esa es mi apreciación. Creo que no hubo un triunfo, creo que no fue un punto de quiebre como se esperaba. Así es. Tomo además tu última parte del análisis, estoy de acuerdo contigo, porque bueno, también tenemos a la figura de Kamala Harris, que no precisamente es una moderada, y que es uno de esos elementos que empuja a Biden hacia un sector del Partido Demócrata que bueno, está sufriendo las consecuencias a partir del gobierno de Obama, de una crisis de liderazgo, digamos, de centro, si se quiere, ¿no? Y que obviamente, bueno, con una personalidad como la de Trump, con una manera de actuar como la de Trump, que es, bueno, políticamente incorrecto, que además es una persona anti-establishment, pues lógicamente eso genera un tipo de reacción como la que estamos viendo en el Partido Demócrata, muy lamentable, y además uno lo comparase con lo que fue el Partido Demócrata de hace algunas décadas, uno lo puede ver. Ahora, yo incluso he llegado a leer cosas, Orlando, por parte del Partido Demócrata diciendo que a Biden le fue tan bien en este debate que es innecesario que haga los otros dos, porque además, porque bueno, lógicamente, bueno, además de que las reglas fueron un desastre, yo creo en particular que el moderador fue un desastre. Sí, creo que Chris Wallace, lejos de ser un moderador, terminó siendo más una especie de tercer debatiente en esta cuestión. En algunas ocasiones parecía más un referee, pero la realidad es que no ayudó, y si ayudó a alguien fue a Biden, en términos de mantener, porque veíamos a un Biden como muy acartonado, muy automático, muy de guión, frente a un Trump que claramente es el Trump del 2016, con Hillary Clinton, ¿no? De acuerdo, y el factor que se me olvidó mencionar, el factor Chris Wallace como moderador. A ver, yo creo que la reacción del moderador fue una reacción natural a la excesiva agresividad de Trump, donde Chris Wallace quizás se sintió la necesidad de evitar que Trump fuese tan agresivo con Biden, y esa necesidad que convirtió a Wallace en un tercer debatiente, pero de forma obscena, no favoreció a Biden, porque es cierto, Biden no terminó descomponiéndose, teniendo un colapso como hubiéramos esperado, pero podemos asumir que eso ocurrió porque estuvo Chris Wallace ahí para evitarlo. Es decir, si no hubiera estado Chris Wallace, creo que el escenario hubiera sido completamente distinto para Biden, porque Trump fue un bully, Trump fue un bully en el peor de los términos, y Chris Wallace fue el profesor de la clase que, viendo al indefenso, trató de protegerlo, pero a un nivel de que empezó a debatir el mismo con Trump, y yo creo que eso, en vez de favorecer a Biden, termina haciéndole mucho daño, porque uno se pregunta, bueno, ¿qué hubiera pasado entonces si Chris Wallace no hubiera estado? Ahora, con respecto a los próximos debates, mira, yo vi a un Biden tan frustrado, tan incómodo con Trump, donde Trump logró llevarlo a su terreno, que yo entiendo que no quiera debatir, y yo no sé si un futuro debate pudiera Biden salir mejor parado, considerando que Trump aprende. Yo creo que Trump aprende más de este debate que lo que hace Biden. Biden simplemente tiene que volver a su guión. Trump lo que tiene es que usar otra táctica que pudiera servirle muchísimo. Entonces, los debates van a ocurrir. Yo creo que es imposible que no se den, pero yo creo que los próximos dos debates pueden terminar favoreciendo a Trump, que aprendió de esto. Además, Biden tuvo unos momentos muy, muy problemáticos en cuanto a discurso. Por ejemplo,
eso decir que él eliminaría esos recortes de impuestos de Trump fue letal para Biden. El tema de Biden con Antifa es letal para Biden. Lo de Trump no necesariamente porque tú ves al New York Times que le está sacando todo el jugo a esa declaración de Trump, o esa no declaración, porque Trump evitó de alguna manera condenar al supremacismo blanco, pero es que primero Trump fue un punto central, que es que quienes están incendiando las calles no son los supremacistas blancos o estos supuestos grupos que no están articulados como si está Antifa. Y lo otro es que Trump ya lo ha hecho previamente. Además, Trump esta misma semana hizo público que tenía intención de declarar al KKK como un grupo terrorista, igual que Antifa. Entonces, tú no puedes poner a Trump en la misma página que Biden con respecto a Antifa, porque es verdad que el Partido Demócrata ha sido sumamente dócil para condenar a estos grupos extremistas que se identifican con causas que apoya el Partido Demócrata. Así es. Orlando, hay un tema, y tú lo mencionabas en tus reflexiones finales después del debate, que fue algo que pareciera que no ayudó mucho a Trump, y no lo ayuda, que es cuestionar la elección y la legitimidad de la elección, sobre todo en un contexto en el que él, hasta donde pareciera, tiene una alta posibilidad de ser reelecto por muchas razones, ¿no? En factores económicos, factores obviamente de opinión pública, y eso pareciera que no lo ayuda en un momento como este. Sin embargo, hay gente que considera que esto más bien lo conecta con un cierto electorado que bueno, vive mucho también de ese tipo de temores, ¿no? Que es parte de un sistema electoral tan complejo como el de los Estados Unidos. Y que bueno, es parte de esa dinámica. ¿Tú cómo ves y tú crees que Trump cambie esa narrativa? ¿Crees que lo favorece? Partiendo de dos premisas además. Uno, que los debates, y particularmente estos debates de Estados Unidos, nunca están concebidos como un debate de políticas públicas, sino como un debate de presencia, ¿no? Y de ver quién convence desde la actuación y desde el performance. Y dos, partiendo del hecho de que, bueno, probablemente estos debates no inciden demasiado en la voluntad de la gente a la hora de votar, más allá de reafirmar un voto o no. De acuerdo. Yo creo que ese fue el punto más débil porque es lo que le hace más daño, no solamente a él como candidato, sino al país. Es decir, creo que continuar insistiendo, además considerando lo blindada, y esto no se dice a la ligera, es decir, no es que sea perfecta, pero a ver, es la democracia o la república occidental más importante. Considerando eso, empezar a mover la narrativa de que es posible pervertirla y que él puede ser víctima de ello, es decir, empezar a asomar la posibilidad de un fraude, que también lo ha hecho el Partido Demócrata. O sea, aquí ambas partes están jugando a lo mismo en ese sentido. Incluso el Partido Demócrata con más insistencia diciendo en que el voto del 3 de noviembre pudiera ser fraudulento y que un recuento pudiera terminar favoreciendo a Biden. Ellos le apuestan a un recuento, ya desde una cantando que Trump puede ganar el 3 de noviembre. Creo que es sumamente problemático porque además lleva al país a un grado de tensión muy peligroso en el marco de las elecciones y en un momento en que esa tensión se debería evitar considerando lo que ya existe, que es que el país está convulsionando desde hace meses. Entonces yo creo que es problemático, además le da todos los argumentos a la izquierda para sentar la posibilidad de que efectivamente Trump pudiera cometer fraude, ¿no? Cuando también la izquierda es la que está poniendo eso sobre la mesa. Creo que es un punto débil porque pone en una situación de Trump completamente a la defensiva frente al sistema y frente a las instituciones, y creo que Trump es quien debe ser aliado hoy de las instituciones. Sobre todo porque los demócratas y la izquierda está yendo en contra de esas instituciones con todos estos movimientos sociales, y Trump se ha perfilado como el verdadero aliado de esas instituciones. Entonces ponerse en esta posición a la defensiva creo que es problemático para él y la campaña. Así es. No, y digamos, es parte también de su histrionismo, ¿no? Y de la forma que él tiene de justificar este tipo de cosas o acciones que van contra lo que ha sido su gobierno. Sin embargo, bueno, hay una serie de cosas a la vista
Yo quisiera preguntarte, Orlando, tu visión ya con respecto a Venezuela y a esta elección. Mucha gente cree que esta elección no es relevante. Mucha gente piensa incluso, bueno, además de cosas tan perversas como esta de que Trump es Chávez y cosas, la verdad, bastante trilladas y que me parecen un tanto irresponsables, porque yo sí creo que hay razones para justificar que Biden, a partir de un grupo que lo rodea, está muy cercano a un ala muy peligrosa y muy cercana en lo ideológico a lo que el chavismo defendió en su momento, porque hay que decirlo, solo que hay unos, digamos, yo creo que los pesos y contrapesos en Estados Unidos pueden ayudar a que eso se frene a tiempo, pero por otro lado, llegar al punto de decir que Chávez es como Trump o que Trump es como Chávez, perdón, porque bueno, qué sé yo, habla duro, porque tiene su estilo, porque es autoritario, porque, bueno, no sé, todo lo que dice. Quizás parte del deseo propio, esa discusión, parte del deseo propio de los venezolanos que sienten que, bueno, esta elección, Estados Unidos, el aliado, realmente, ¿cuál es la implicación de estas cosas, Orlando? Porque es complicado. Incluso estamos viendo todo este ataque hacia las celebridades venezolanas que bueno, que han decidido apoyar públicamente a Biden. Y que, bueno, la gente dice, bueno, pero ¿en qué clase de cabeza cabe que estas celebridades apoyan a Guaidó? Guaidó es apoyado por Trump, pero entonces estas celebridades apoyan a Biden. ¿Cómo vemos esta película tan complicada y tan enrollada? Sí, bueno, yo he escuchado mucho en Estados Unidos que se dice que esta es la elección más importante de la historia republicana de Estados Unidos. Yo creo que eso es un poco exagerado, pero yo sí creo que esa es la elección más importante de nuestra historia, al menos reciente, porque, bueno, por la conclusión tácita y simple de que no podemos solos, de que necesitamos un aliado para salir de esto, y el mejor aliado es Estados Unidos. Y Donald Trump particularmente se ha perfilado como el mejor aliado dentro de esa ecuación. Mira, es una comparación recurrente, sobre todo de venezolanos progresistas, que evidentemente son afines a las causas sociales, y todo este tema a las causas sociales. Incluso con la gorra, la boina roja, ¿sabes? Todo la parafernalia. Que yo pudiera entender, es decir, si tú estás en Estados Unidos y te identificas con el partido no es el Partido Demócrata, no es un partido histórico, es el partido de Clinton, el partido de Kennedy, es este partido. El problema es cuando llegas al punto absurdo de caricaturizar a Trump, o tratar de caricaturizarlo comparándolo con Chávez, y te basas únicamente en los ademanes de Trump. Y sí, Trump es un tipo populista, es un tipo políticamente incorrecto, es un tipo tosco, es un tipo insoportable, es un tipo odioso, pero es más un fenómeno internacional que algo caribeño, que algo venezolano, latinoamericano. El tema de los movimientos populistas de izquierda o derecha es algo mundial y es un fenómeno. Tú tienes a Le Pen, tienes a Abascal o a Vox, tienes a Bolsonaro, tienes una serie de fenómenos que se están dando a Farage en Reino Unido, que bueno, es parte de, digamos, un contexto global que no necesariamente, mucha gente dice que bueno, esto es una amenaza tremenda para la democracia. Yo no lo veo así, yo creo que es una reacción natural a un proceso histórico que se venía dando y que tenía que ser parado. La única forma de detenerlo es apelando a un discurso populista, a un discurso políticamente incorrecto. Pero vamos, Trump es simplemente un tipo insoportable más en la política. Ahora, en términos reales, yo quisiera saber en qué exactamente se parece Trump a Chávez, o sea, en un elemento sólido en términos de políticas, en términos de propuestas, en términos incluso de cómo se ha enmarcado en las dinámicas democráticas. Es decir, alguna vez Chávez tuvo un debate. Entonces, yo leía por ahí un tuit que decía, bueno, si quieren ver cómo Trump es igualito a Chávez, vean el debate de esta noche. Y yo, bueno, pero ya va. Eso es completamente contradictorio. ¿Cómo es posible que vamos a ver a Chávez en Trump cuando Trump se va a prestar para un debate? Entonces, no, Trump no es Chávez, Trump es un empresario que siempre ha sido así, es un showman, es un capitalista auténtico, es un
Es un tipo déspota, es un tipo que ha manejado los negocios de esa manera, es un tipo que tuvo un programa cuya frase del programa era "You're fired", tú estás despedido, vete de aquí. Ese es Trump, y es un tipo pragmático. Y con respecto al tema del Partido Demócrata, para no extenderme más, se ha dicho mucho que ambos partidos se han radicalizado y que es una responsabilidad bipartidista, y esto es completamente falso. Tú tienes un partido republicano que se ha radicalizado en el sentido en que ha apostado por un hombre que disiente de los ademanes. Es decir, obviamente no es la caballerosidad de Reagan, este tipo, y eso es evidente. Ahora, eso habla de un partido radical. No, en lo absoluto. O sea, ideológicamente el Partido Republicano sigue siendo el mismo partido republicano de Reagan, el mismo Partido Republicano de Bush, es exactamente el mismo. Ideológicamente el Partido Republicano no ha disentido en lo absoluto de las tradiciones republicanas. Por el otro lado, tienes un Partido Demócrata que ideológicamente está apartándose completamente de las tradiciones y los valores del Partido Demócrata, y eso es explícito. ¿Biden es comunista? No, pero Biden es una persona que por su conducta, su carácter, y además eso quedó claro en el debate, no tiene la capacidad, y es explícito y podemos especular al respecto, de contener a un fenómeno que se está dando en el Partido Demócrata. Y tú te das cuenta que él mismo es parte de ese fenómeno al designar a Kamala Harris como su vicepresidenta, que es la senadora que ha tenido el voto más radical en los últimos años del Partido Demócrata, incluso más radical que el propio Bernie Sanders. Es la senadora que creo que solamente en un 15% ha votado junto con republicanos. De resto ha tenido posturas que no han sido completamente intransigentes. Entonces, a ver, la comparación es absurda en ese sentido. Así es. Bueno, Orlando, lamentablemente se nos acabó el tiempo. Siempre contigo pasa volando, y siempre es un gusto conversar, siempre con tu claridad, y coincidimos. Yo creo que esta es una elección que para nosotros significa mucho, y creo que hay mucho que perder dependiendo del resultado de esta elección, o mucho que ganar. Y bueno, desde luego yo coincido también con el análisis que hacía Diego de que Estados Unidos es nuestro principal aliado el día de hoy, y es de quien realmente podemos esperar algún tipo de guía o liderazgo para una acción que permita solucionar la tragedia venezolana. Así que te agradezco tu tiempo, Orlando. Aprovecho además para desearte muchísimo éxito en tus nuevos retos, tus nuevos desafíos. Estamos muy expectantes de lo que viene por ahí, pero estamos seguros que será muy bueno y pronto lo sabremos. Así que de verdad, gracias, Orlando. Sí, si vienen cosas grandes, tú nos vas a acompañar en eso, y bueno, un abrazo grande. Un abrazo a ti, gracias, y lo esperamos muy pronto. Bien, amigos, conversábamos con Orlando Avendaño, periodista, autor y además gran amigo de la casa. Nos despedimos por esta semana, nos escuchamos la próxima en otro Aquí se habla libertad. Gracias como siempre por acompañarnos. Chao. RCR presentó Aquí se habla libertad con Pedro Urruchurtu.